Gracia y paz, amados hermanos. Estamos comenzando un tiempo de ayuno en el que creemos que nuestros ojos serán abiertos para ver la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. El propósito del ayuno hoy es justamente eso, el poder crecer en fe, el poder experimentar cada día esa gracia bendita, ese favor inmerecido y el poder creer en ello. Por lo tanto, quisiera meditar con ustedes en esta porción en la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 49, verso 3 y 4. La palabra de Dios dice así: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Si tú recuerdas un poco esta historia, la Biblia nos cuenta que Rubén cometió un pecado terrible. Él decidió cometer adulterio con una de las concubinas de su padre. Se acostó con una de las concubinas llamadas Bilhah. Ahora, hay algo muy interesante en la palabra. Siempre es muy bueno considerar los nombres, las razones y los porqués. Muchas veces podemos ver una parte en la historia en la que parece muy natural y común, pero por detrás podemos observar que Dios está mostrándonos algo o proyectando algo para enseñarnos. El nombre Rubén significa mira al hijo. Interesante, mira al hijo. Y el nombre de Bilhah, la mujer con la cual él adulteró, su nombre significa terror, pavor, miedo. Ahora, Rubén cometió adulterio, se acostó con Bilhah. En otras palabras, él dejó de mirar al hijo para mirar el terror, para acostarse con el miedo. Algo terrible aconteció. La palabra de Dios nos muestra que cuando Rubén hizo esto, él dejó de ser el primogénito. Primogénito. Usted sabe que la primogenitura nos otorgaba a las personas una doble bendición. Ahora él perdió esa doble bendición. ¿Por causa de qué? De dejar de mirar al hijo y por acostarse con el terror. Hermanos, estos son tiempos en los que cada día debemos dormir en paz. Son tiempos en los que cada día debemos descansar confiando en el Señor. Cuando tú dejas de mirar al Hijo, entonces el terror se apodera de ti, el miedo. Y es allí donde perdemos bendiciones. Dejamos de experimentar el favor de Dios. ¿Cuántos recuerdan la historia de Pedro? Pedro de pronto fue llamado a caminar sobre las aguas. Y cuando él miraba a Jesús, miraba al Hijo, él caminaba sobre las aguas. Pero cuando él dejó de ver al Hijo y vio las circunstancias, las olas y el viento, él comenzó a hundirse. Interesante. Cada vez que dejas de mirar a Cristo, ciertamente te hundirás, ciertamente serás lleno de pavor, de miedo. Pedro fue invadido por el miedo. Pedro fue invadido por el terror y de pronto él comenzó a hundirse. Solo que hay algo interesante. El Señor nunca lo abandonó. El Señor nunca dejó que él se ahogara. El Señor acudió hacia él y fue caminando hasta aquella barca. Yo quiero que tú entiendas esto hoy en estos días. El Señor quiere que tú puedas tener esa doble bendición. Bendiciones sobre tu vida, porque eres heredero de bendiciones. Pero si dejas de creer, si dejas de mirar al Hijo y puedes convivir con el terror, aceptar el terror, el miedo, ciertamente no experimentarás aquello que Dios quiere que experimentes. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, que estos días de ayuno puedan ser días en los que tú experimentes ese despertar, tus ojos siendo abiertos a la gracia, al favor de Dios, y que puedas descansar cada día en Él, contemplando a Cristo. Que Dios te bendiga mucho.